5:5 fue eso, ¿no? Dice, felices son los mansos, son herederos de las más ricas bendiciones de Dios, no solamente en el cielo, sino aún ahora en la tierra. Todas estas bienaventuranzas son bien relacionadas, no describen a distintas personas, sino al verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué significan las palabras manso y mansedumbre? No significan cobarde, ni tímido, ni pasivo. Moisés era hombre muy manso. Eso lo podemos leer ahí en el número 12:3, pero no lo vamos a leer, ¿no? Pero reprendió severamente la idolatría del pueblo. Éxodo 32:19. Jesús era manso, 11:29, pero demostró en varias ocasiones su valor al corregir a los judíos. Quiere decir que ser manso no quiere decir ser cobarde. Ser manso no quiere decir también que no tiene carácter para corregir o hablar o indicar algo cuando está mal, ¿no? Y a veces también en esta parte también el carácter es bien importante para poder hablar y corregir o hacer ciertas cosas, porque el carácter de una persona es bien importante también para poder hacer todas estas cosas. Pero está haciendo demostrar de lo que es ser manso y mansedumbre, ¿no? Pero demostró en varias ocasiones su valor al corregir a los judíos. Cuando uno de los alguaciles le dio una bofetada, Jesús dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús no era tímido. Digamos, cuando él tuvo que hablar, habló. Digamos, no tiene que ver nada el ser manso o tener mansedumbre con el hablar correctamente en el tiempo indicado, ¿no? Porque hay personas que confunden, porque usted es cristiano, usted tiene que aguantar todo y quedarse callado. Eso es una gran equivocación. No importa si sea dentro de la iglesia, no sea en el trabajo. Hay momentos donde hay necesidad de hablar, no pelear, pero hablar y hacer ver aquello que no está correcto para poder dar una solución correcta. Porque es necesario a veces, cuando la persona, aunque sea muy mansa, pero no habla lo que está sucediendo y le está molestando o está haciendo injusticia al no hablarlo, se está convirtiendo en una persona de una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento. En vez de haberlo podido corregir correctamente o haberlo hablado en el tiempo correcto, cuando ya pasó el tiempo, cualquier cosita ya comienza a molestarle. Entonces, cuando viene a sentir, va a explotar en cualquier momento, en cualquier situación, y ya no va a tener control, sino que ya va a hacer salir de su corazón aquello que estaba molestando tanto y sin restricciones ninguna. Y ese es el peligro que sucede siempre muchas de las veces, ¿no? Pero el ser manso no quiere decir que uno no puede hablar. No. Mucha gente se equivoca, que porque usted es manso, es cristiano, aún dentro de la iglesia, usted no tiene derecho de hablar. No, sí hay derecho de hablar, sí hay derecho, pero hay que hacerlo con sabiduría, con prudencia y saber cuándo es el tiempo de hacerlo, porque la Biblia nos advierte sobre eso y nos enseña sobre eso, que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Entonces tenemos que escoger el momento correcto. ¿Cuál es el momento de haber orado y haberle hablado, ponérselo a Dios en sus manos, para después, en el momento correcto, después de haber orado y ayunado, llevarlo a la persona correcta que se necesita llevar esa situación, ¿no? Para que Dios se glorifique, tome control como de uno mismo como de la otra persona, porque no porque somos cristianos no quiere decir que no tenemos carácter y que no somos humanos, hay sentimientos. Entonces en una plática se puede una discusión de ciertas cosas, la parte humana va a salir siempre, y eso no es pecado, pero va a salir siempre. Entonces poder tener control de nuestras emociones, ¿no? De nuestros sentimientos, porque puede ganarnos los sentimientos a veces, dependiendo de la persona como es, le puede ganar y dejar que tal vez el sentimiento del enojo y de la injusticia y de la impotencia salga en ese momento, y va a decir cosas que después se va a repetir. Entonces, el ser manso no significa que usted no puede hablar. No, se puede hablar. No es de recibir todo y aguantarse todo. Eso que acaba de decir usted, a mí me acaba de pasar, porque en el trabajo hay un supervisor que
años tal. Pero antes de que yo venía a la iglesia, nos agarrábamos así. Sí. Como él me hablaba, yo le hablaba. Y desde que él supo que estoy yendo a la iglesia y todo, bajó su cómo hablarme. ¿Cómo hablar? Pero volvió a empezar un tiempo para atrás, volvió a empezar. Hasta que entre semana, la semana pasada, pero yo sentí en mi corazón que era, como dijo usted, que tenía que hablar. Pues dije, yo acá algo me indicaba, pues ¿saben? Yo me equivoqué porque no oré. Cuando yo le dije a otro supervisionista que sea mi testigo, porque le quiero decir algo y quiero que tú escuches lo que voy a decir. Pero como no oré, se hicieron las cosas más grandes. Más grande. Porque le dije, necesito hablar contigo. Dice, ok, vente, vamos a la oficina. Y ya subimos a la oficina. Y allá en la oficina se hizo más grande. La O sea, situación. me llegó por una cosa y ya estando ahí arriba, Con otras cosas. empezamos con otra cosa y yo le dije, pero si tú me trajiste una cosa, ¿por qué me dices que otra cosa? Pero a pesar de que no oré, en ningún momento hasta yo me sorprendí, porque los compañeros que estaban alrededor de mí, a todos subió y no tenía nada que ver. Yo le dije, si el problema era yo, ¿por qué subes a ellos? Yo era el problema. No tienes que haber subido a ellos. Digo, se agarra así para acabar rápido. Y dije, wow, está tremendo esto. Pero lo que yo me sorprendí, Leo, que en ningún momento me levanté la voz. Y eso es lo ahorita que usted comenzó a hablar, me llegó porque yo sé que no era yo el que estaba orando ahí, sino porque ya ve cómo somos nosotros con tantito. Es que eso significa, eso tiene que ver también la relación que tiene uno con el Señor. ¿Ves? Tiene una relación con Dios, aunque digamos se habrá equivocado en que no se lo puso a Dios primero. Ajá. Pero teniendo la relación con Dios, pues Dios tuvo misericordia en ese momento a dar testimonio a usted de que usted es cristiano y lo pudo hacer de la manera más mejor y prudente, ¿no? El problema es también cuando los caracteres de las personas como son, si son explosivas y no oran y no lo ponen en la mano de Dios, entonces por eso va a salir un problema bien tremendo. Y aún así, por eso es que es necesario saber lo que se va a hablar, saber lo que se va a decir y ponerse en la mano de Dios para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque sí es un problema. Sigamos. Lo opuesto de manso es arrogante, soberbio, orgulloso. Todo cristiano debe enojarse. Vamos a Efesios 4:26 rápidamente. Efesios 4:26. Mire, es que es tan importante todo esto porque en realidad pues nosotros debemos de entender lo que es ser manso. Por eso es que se critica mucho al que predica y al que enseña dentro de las iglesias y el liderazgo, porque dentro del ministerio a veces el ministro o el que predica o el que dirige dentro de la iglesia no está demostrando esa mansedumbre que la Biblia enseña. Bien dicho, lo vamos a decir claramente, que Cristo enseña y dio como ejemplo que nosotros hiciéramos. Entonces, al no tener esa mansedumbre, ¿qué viene a ser? Viene a ser arrogante la persona, orgullosa, jactanciosa y toda esta situación. Y ahí es donde tenemos problemas graves también, donde membresía con liderazgos y ministros hay un problema grave y queja delante de Dios. Y es algo grave. Por eso nosotros tenemos que lo más posible decirle a Dios que nos ayude a poder caminar en esa mansedumbre. Claro, no somos perfectos todos, pero enseñar destellos de esa mansedumbre es importante. Efesios 4:26. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No? Esto no quiere decir que el líder o el ministro no se puede enojar. Porque hay muchos que piensan porque el líder o el ministro se enojó, pecó. No, está hablando, el Señor está en esta parte está haciéndonos ver que hay una parte humana dentro de todo cristiano. Pero dice, airados, que dice que nos podemos enojar porque podemos enojarnos por ciertas cosas, pero dice, pero no pequéis. Pero la advertencia está, ¿es permitido enojarse? Sí, pero no es permitido pecar.
Por eso dice, airados, pero no pequéis. El problema está en que se pierde el control. Entonces, cuando se enoja la persona, no ha pecado todavía. Cuando acciona y es tomado por ese enojo y va en arrebato, entonces ahí está el pecado. Porque las acciones y las palabras que salen después de allí son las que van a hacerle pecar a la persona. Ahora, si la persona está enojada, pero está hablando con cordura, porque usted puede estar enojado, y porque está enojado porque uno humanamente se exalta, a la voz le cambia y todo. La Biblia le permite enojarse, y usted en su enojo